Pues muchísimas gracias, vicedecano, y desde luego al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid por esta oportunidad que me da para poder compartir, por así decirlo, estas reflexiones basadas en la presentación que voy a hacer. Y de nuevo, muchas gracias por tu cariñosa presentación. Bueno, a mí me gustaría, no sé si tenemos un tiempo muy limitado, ¿no? 20 minutillos. 20-25 minutillos para entendernos. Al menos dar una pincelada sobre estas cuestiones del índice, empezando un poco por el entorno mundial de los mercados de materias primas y luego ya ir viendo cuestiones que desde la óptica, sobre todo de nuestra pertenencia a la Unión Europea, afectan a los mercados organizados de nuestros países vecinos y el nuestro, sin olvidar el mercado del gas, del que también me gustaría hacer alguna referencia. Bueno, yo creo que tenemos un escenario general que ha hecho que la energía y el medio ambiente cobren conjuntamente un énfasis como de cuestión de primer nivel en los niveles de decisión, digamos, políticos y, desde luego, a nivel europeo y en los países, en nuestro país también, que se caracteriza pues, por tener que hacer frente a una serie de retos de incorporación de nuevas tecnologías al mix energético, también de tecnologías a un mix más eficiente de energía, y en la propia conducta también es importante, y eso compatible con el propio acceso al desarrollo, que se traduce, digamos, en economías más avanzadas como la nuestra, pues en un nivel de crecimiento, digamos, razonable. Veamos el mercado del petróleo. Esto es la previsión a largo plazo, digamos al 2030, de la Agencia Internacional de la Energía en términos de precios del crudo de petróleo. Pero vamos a ver qué ha pasado, incluso en el transcurso del último mes. He cogido el West Texas porque yo creo que se actualiza de manera, digamos, más próxima a lo que está pasando en el tiempo real. Casi se actualiza cada día en esta fuente. Y aquí vemos que casi, en el caso del West Texas, es que hemos superado los $85 y estamos cerca de los 90. Esto es lo que ha pasado, digamos, en los últimos días. Y, sin embargo, hay que decir que quizá desde un punto de vista económico parece más importante en esos términos qué puede pasar con la denominada crisis hipotecaria que estrictamente, por lo menos en este plazo en que se está analizando, que con el precio del crudo de petróleo. Esta es la evolución de los precios del mercado del gas. Aquí vemos este precio tan elevado que se alcanzó en 2005-2006. Bueno, lo que tenemos hoy es del orden de $7 millón de BTU. Bueno, un precio relativamente alto si miramos atrás una serie de años, pero más bajo que si tomamos la media de los últimos 12 meses, pues tenemos este entorno. De manera que no parece que los mercados de gas estén reflejando, al menos todavía, esta evolución alcista del mercado del petróleo. Quizá algunos datos de escenarios, de nuevo, de largo plazo de la Agencia Internacional de Energía, y vamos a ver el precio del CO2. El precio del CO2 está hundido en lo que es la referencia de spot en este momento. Tanto las cotizaciones de Nord Pool y, desde luego, las de Power Nest nos llevan a esta situación. ¿Por qué? Pues básicamente porque por la forma de asignación de derechos en este mercado que es europeo, pues el mercado ha caído en la cuenta de que el bien para este periodo es muy abundante y entonces el precio ha caído a cero. Pero esta no es la expectativa cuando tomamos los precios a futuros, como vemos por la cotización de Power Nest, de lo que va a pasar en el siguiente periodo, 2008. Es decir, hemos vuelto al entorno de los 20 y tantos euros la tonelada, con el correspondiente efecto esperado en lo que pueden ser los precios de la electricidad, por ejemplo, como así está previsto en el propio mecanismo que ha creado este mercado, que es la directiva por la cual se asignan los derechos de emisión y se crea, en definitiva, este tipo de mercado. Entonces, todos estos precios son los que están influyendo en la electricidad. Ahora veremos en qué manera. Bueno, cuando nos vamos a una concepción teórica, pues ya nos encontramos con un cierto periodo, del orden de 10 años, algunos más en algunos mercados, de experiencias de liberalización,
Y lo que sí vemos es que bueno, las expectativas y las ventajas que se esperan y que se preveían eran precios menores, naturalmente precios menores con el conjunto de precios de materias primas a los niveles de cada momento. Y que la competencia en generación, que era lo que realmente se liberalizaba, pues servía para incentivo para el desarrollo también de una red de transporte eficiente. ¿A través de qué? A través de las señales que tenían que dar los propios precios de los mercados, basado en modelos nodales en Estados Unidos, de cada nodo eléctrico, que sirve también de guía para la inversión en la red, y en Europa, como el modelo es zonal, es más bien por grandes sistemas eléctricos, mal o bien conectados, pues bueno, está dando las señales de qué sucede con las señales de las interconexiones entre países, el precio del mercado. Y la verdad es que al inicio de la liberalización pues se pensaba que el periodo transitorio hasta alcanzar lo que se suponía, cualquiera que sea esa situación, una plena liberalización, pues iba a ser más fácil de lo que está resultando, porque las propias fuerzas del mercado pues ayudarían a ello. En este proceso, pues la verdad es que a este proceso se han incorporado la mayoría de los sistemas eléctricos, desde luego en Europa, pero en el mundo también. Quizá África es la parte que está más atrasada. La verdad es que en muchos sistemas, aunque ha habido casos verdaderamente notables, pues en la mayoría de los sistemas lo que sí se ha encontrado es que la inversión en generación se ha producido, si se han seguido los precios de mercado. Y, sin embargo, en este nivel de mercados mayoristas, la verdad es que la incorporación de la demanda está resultando más lenta. ¿Por qué? Bueno, pues está resultando más difícil la inversión en redes que la inversión en generación, por un lado. Está el problema de las tarifas reguladas, de la intervención, digamos, de los gobiernos, de las administraciones en la formación de precios, y llega un momento en que se crean contradicciones entre lo que es el precio de mercado y lo que es la determinación de precios regulados o de tarifas. Y luego pues hay el problema de los abusos de posición dominante cuando se producen, que crean barreras a la entrada. Y en este sentido pues crean situaciones incompatibles. Esto probablemente pues está retrasando ese tipo de proceso. En definitiva, lo que parece importante es considerar en un sistema liberalizado que lo que se decide en un sistema liberalizado es que los precios libremente formados es la señal de la inversión, y además, al hacer atractiva la entrada de nuevos entrantes cuando los precios son altos, pues entonces eso genera la competencia. Si eso no se confía en ello, pues entonces no se tienen esas ventajas, de manera que la propia seguridad de suministro, guiada por un precio de mercado, requiere aceptar ese precio como válido, y no es compatible, como hemos visto en muchos ejemplos, entre otros en España, hace poco tiempo, en el propio año 2006, con la fijación regulada de precios de la energía. A esto también ayudaría que los consumidores sean sensibles a los precios, porque su respuesta a los precios mejora en términos de eficiencia y en términos también, es decir, ayuda a la seguridad de suministro. Y entonces, pues bueno, los reguladores pues deben tener en cuenta esto, que hay que hacer una regulación que facilite la entrada de nuevos agentes con una estabilidad, que la gente piense que no se va a pasar a un sistema regulado o va a cambiar mucho, y luego no dar por supuesto que las redes actuales son las mejores para mejorar en esto. Quería referirme a un concepto, pasando ya al sistema europeo, que nos afecta, y es el concepto de mercados regionales. Resulta que el concepto de mercados regionales pues era un concepto en Europa que venía asociado a una iniciativa de los reguladores y de la propia Comisión Europea informal. Y eso se ha producido a lo largo de varios años en el Foro de Florencia y en la propia Comisión de Reguladores. Pero hoy por hoy, tras la aprobación de las directrices del reglamento, es decir, que tiene carácter de reglamento, los mercados regionales son los que están definidos en esa norma de reglamento, que son los que aquí aparecen. Europa septentrional, Europa noroccidental, Italia, Europa central, Europa sudoccidental, donde estamos nosotros, y los países bálticos. Y resulta que las experiencias de mercados regionales que hay, en este momento Nord Pool, el sistema de formación de precios trilateral centroeuropeo, es decir, Bélgica, Alemania y Holanda, y el caso del mercado ibérico en cuanto a formación de precios, que es bastante reciente, de julio de este año, pues no coincide exactamente, son áreas más pequeñas que las que aquí pretende la Comisión Europea. Este es un elemento importante porque traduce de alguna manera, es decir,
Yo creo que una manera de explicar a qué va dirigida las normas del reglamento, que son bastante más detalladas de lo que eran en un principio las directrices, pues van a permitir la libertad de intercambios en el ámbito eléctrico, que proclama el propio Tratado de la Unión. Y entonces, claro, pues el concepto de no crear entre los mercados regionales contradicciones o que no haya discriminación, es decir, lo que se llama que se debe dar tratamiento nacional a todos los ciudadanos en los intercambios, pues es lo que traduce el reglamento en algunas de las cuestiones que establece. Por ejemplo, dice deberán definirse procedimientos de gestión de la congestión con vistas a formar un mercado interior verdaderamente integrado y las partes no tendrán, digamos, sistemas que regulen el comercio entre fronteras que sean incompatibles. Es que cuando esto lo regula es porque puede suceder y, de hecho, pues se trata de solucionar esos temas. En definitiva, el reglamento ha establecido